Muy buenos días, amigos de Análisis Político. Estamos en este espacio de la entrevista con el licenciado Manuel Espino, fundador y presidente del movimiento Volver a Empezar. Manuel, buenos días. ¿Cómo estás? David, qué gusto. No, el gusto es mío, Manuel. Han sido semanas importantes en el tema político, sobre todo el postelectoral después de este 1 de julio. En ese sentido, tú hace 6 años decías que Acción Nacional, cuando llegó por segunda vez a la presidencia, debía de acercarse a la gente. ¿Qué le pasó al PAN? ¿Se acercó, se alejó? ¿Por qué su salida de Los Pinos? A partir de la experiencia reciente del PAN en los años previos al 2006, fue que decidimos en mi dirigencia crear una secretaría que se llamó Vinculación con la Sociedad, para llevar la presencia, el mensaje, la propuesta, la retroalimentación entre el partido y la sociedad a aquellos lugares donde el PAN jamás había tenido una presencia. Sabíamos que sin esa labor, no tendríamos posibilidades de ganar la presidencia de la República, y aún así la ganamos con un muy escaso margen. Creo que a partir del gobierno del presidente Calderón y de las dirigencias nacionales que ha tenido el PAN desde entonces, el partido dejó esa tarea sin atender. Sigue existiendo la Secretaría de Vinculación con la Sociedad, pero ya no se despliega un trabajo intenso de relación con ella, y creo que eso se ha visto reflejado en 2 cosas fundamentalmente: la pérdida de confianza de los ciudadanos hacia el PAN, y lo otro, el que los ciudadanos a partir de esa desconfianza le han retirado el apoyo en las urnas. Es algo que los panistas activos, militantes, dirigentes deben de revisar ahora, pero ojalá sea una reflexión, no digamos seria, sino que motive a la acción, porque después de la debacle del 2009, que había sido la más estrepitosa de toda la historia del PAN, no se compara con la del 2012. Sin embargo, desde el 2009 se hizo una reflexión a fondo, profunda, en el Consejo Nacional, y creó una comisión exprofeso para combatir ese problema interno del partido que nos estaba ya haciendo perder, insisto, primero la confianza de los electores y luego pues los espacios de gobierno que se habían ganado con tanto esfuerzo. Por eso espero que ahora que se ha anunciado un proceso de reflexión, no se quede otra vez ahí, porque el PAN es muy bueno para la reflexión, pero en esos años demostró ser muy ineficaz para la acción correctiva. Prefirió el PAN solapar casos de corrupción, prefirió permitir que desde el gobierno se manipulara la vida interna del partido, permitió incluso que se hicieran acuerdos que pervertían la participación política del PAN en nuestro país. Yo espero que no se queden en la reflexión. Entiendo que el 11 de agosto tendrán ese Consejo Nacional, donde surgirá una reflexión nuevamente, otra reflexión más, pero espero que ahora sí pasen a la acción correctiva para que el partido tenga la posibilidad de recuperarse en algunos años más. Manuel, en la noche del 1 de julio veíamos a las 2:30 de cerrarse las casillas a una Josefina que daba un mensaje sobre que las preferencias no le favorecían. Ahí estaban personajes importantes de Acción Nacional: Marco Antonio Adame, Luis Felipe Bravo Mena y Gustavo Madero. Pero Gustavo Madero no dijo nada, pero su presencia ahí de alguna manera avalaba lo que Josefina decía. Pero con el transcurso de los días, su discurso ha cambiado de un lado a otro. Es precisamente la secretaria general del PRI, la señora Cristina Díaz, quien dice que Gustavo Madero es bipolar. ¿Se le puede calificar así al señor Madero? Yo respeto la opinión de quienes le califiquen de esa manera. Independientemente de los calificativos, lo que es inevitable ya es que Gustavo Madero va a pasar a la historia como el dirigente del partido más ineficaz, el más perdido políticamente hablando, el más inconsistente, el que siempre dio tumbos porque no tenía claro hacia dónde ir, el que mantuvo extraviado al partido durante su corta dirigencia. Creo que Madero va a tener que hacerse a la idea de que pasará a la historia no como el peor, porque no ha habido malos dirigentes. Algunos han sido malos, en mi opinión, pero pasará de entre los malos como el peor, y de entre todos los dirigentes como el más desastroso para Acción Nacional. Es precisamente la secretaria general de Acción Nacional, la señora Cecilia Romero, quien da un mensaje de darle vuelta a la página
de que el PAN vea lo que sigue, que Peña Nieto tome posesión el 1 de diciembre y ellos a su trabajo. ¿No se ve más fuerte con esas declaraciones Cecilia Romero, la secretaria general, que el propio presidente nacional de También PAN? Cecilia ha sido muy contradictoria en sus posicionamientos. En un momento dice una cosa, parece agresiva contra los adversarios políticos, y en otra parece tender puentes. Y creo que está ahorita el PAN, o algún sector del PAN, en la actitud de tender puentes con Enrique Peña Nieto y con su equipo, quizás hasta por conveniencia también, para tener una participación más destacada a partir del 1 de diciembre. Ya lo veremos. Creo que más allá de lo que diga Cecilia y Gustavo Madero, más allá de las contradicciones de sus discursos que parecen estar en desacuerdo, creo que lo importante es que el Consejo Nacional vea que tiene una oportunidad, que puede ser la última, para rescatar al PAN, reinstalarlo en su tradición democrática, la que le dio prestigio por décadas, y aunque sea tarde, que reconozcan que se equivocaron. Si no reconocen que se equivocaron, y vaya que muchos, señalamos a tiempo, advertimos con mucha anticipación el riesgo de que el PAN terminara como hoy está. Yo hasta un libro escribí que se llamaba Señal de Alerta, dedicado al PAN, advirtiendo que si no se rectificaban las prácticas que lo estaban pervirtiendo, podríamos terminar como hoy está Acción Nacional. No solamente derrotado, dividido, desprestigiado, sin un capital político que le permita reivindicarse pronto frente a los mexicanos. Entonces, si ya se van a decidir al fin a volver a empezar, qué bueno. Pero espero también que sea una actitud seria, porque intenciones ha habido muchas de corregir y se quedan en eso. Manuel, en tus libros precisamente tú señalabas que el PAN se había convertido en lo que no quería, en un partido de Estado en donde el presidente dictaba todas las conductas al interior de ese partido. ¿Consideras que Felipe Calderón va a seguir teniendo o pretender seguir teniendo ese control de Acción Nacional aun cuando termine su presidencia? Sin duda, o sea, Felipe Calderón ya ha dado muestras muy claras de querer controlar al partido, pero clarísimas. Y lo vimos durante la campaña. Cuántos cambios hubo en el equipo de campaña fueron cambios promovidos por Felipe Calderón. Y salían unos y entraban incondicionales de Calderón. Y recientemente ha habido expresiones muy claras de Felipe Calderón de querer influir en la vida interna del partido. Me pareció francamente inadecuado que después de la derrota se reúnen algunos personajes del partido, gobernadores, exgobernadores, dirigentes nacionales, expresidentes nacionales del partido, se reúnen con el presidente Calderón, pero se reúnen en Los Pinos. Esa señal es muy mala. O sea, qué bueno que se reunieran, pero pudieran haberse reunido en el partido, para que se vea que Calderón, en tanto panista, está acudiendo al llamado de su partido y no a la inversa. No que el presidente partidice otra vez, como lo ha hecho casi permanente desde que tomó posesión como jefe de gobierno, otra vez manda una señal de que su prioridad es la vida partidista. Creo que ese es un gravísimo error. Y el PAN tiene que comenzar a corregir por ahí. O sea, ser autónomo respecto del gobierno. El gobierno ya se va. El 1 de diciembre se entrega a la banda presidencial y se acabó el gobierno emanado del PAN. Entonces tiene estos meses para acreditar el partido que el rumbo de Acción Nacional lo va a marcar su dirigencia, su Consejo Nacional, no el todavía presidente de México. ¿Lo ves en algún puesto clave, dando la cara a la cabeza de Acción Nacional o tras bambalinas? No lo sé, yo por lo que conozco a Calderón y que lo conozco muy bien, creo que tratará de dirigir al partido tras bambalinas. Y aun cuando asumiera una responsabilidad partidista, que no fuera la más importante, desde la que asuma, tratará de establecer la agenda, el ritmo, incluso dictar las decisiones del PAN. De eso no tengo duda. Y creo que la gente que nos puede ver hoy lo puede corroborar muy fácil. Ahí están los resultados. Siempre estuvo presente la mano del presidente Calderón en la conducción fallida del PAN en estos últimos 5 años. Los resultados están a la vista. O sea, no es análisis político. Decir que el PAN se desfondó, que el PAN enfrenta su peor derrota, su mayor desprestigio en su historia de 70 y casi 5 años, no es análisis político, es una realidad que está reflejada en el dato duro estadístico de las urnas. Ahí están los votos,
Ahí está la expresión de rechazo de los mexicanos al partido que apenas hace 12 años le dio la confianza para que a través de la alternancia hubiera un cambio en la forma de gobernar y se instalara un nuevo sistema político mexicano que no logramos instalar. Y de eso hay corresponsabilidad, de mí y de muchos. Pero vemos quienes por lo menos a tiempo dijimos, oiga, no estamos haciendo lo correcto. Hay que cambiar la estrategia, el rumbo del partido para cumplirle a los ciudadanos lo que les prometimos. Porque hoy, pues yo tengo la preocupación, por lo menos, no sé si la tengan los que militan en el partido, a veces me da la impresión de que no, porque están en la etapa de buscar culpables, de denostar a los adversarios, de buscar pretextos para justificar la derrota. No los veo en la actitud serena de ir a fondo a buscar las causas de esta situación. Pero me parece a mí muy importante que los panistas reconozcan, insisto, no solo que se equivocaron, sino que le fallaron a los mexicanos y tienen que hacerse la idea de que a lo mejor van a pasar años, lustros, décadas quizás, en que haya panistas, más bien que los panistas sean mal recordados, como hoy recordamos a Santana, como hoy recordamos a Echeverría o a López Portillo o el gobierno terrible de Salinas. Tal vez así van a recordar los mexicanos dentro de 10, 15, 30, 50 años a los panistas cuando estuvieron en el gobierno. Y habrá quienes se pregunten, pues cómo se le ocurrió al país entregarle el gobierno al PAN en aquellos 12 años. Corremos ese riesgo. Por eso el PAN no se puede quedar en la superficialidad nada más de un análisis. En ese análisis, Manuel, ¿le bastará un año en cara al 2013 al PAN para recomponerse, para cerrar filas a su interior y cambiar esa visión que tiene de división completa, cuando menos en algunos sectores, en algunos estados? Hoy, por cómo están las cosas, no lo creo. Apostaría a que no va a ser así. Ya el tiempo nos dirá quién tuvo la razón. Los que decimos que el PAN no se recupera en años, o los optimistas que dicen el año que entra recuperamos el prestigio. No es tan sencillo. La gente no olvida tan rápido las pifias que se cometieron desde el partido y desde los gobiernos emanados del PAN, no todos. O sea, no es un caso aislado el que hayamos perdido Jalisco e irnos al tercer lugar, o que hayamos perdido Morelos, el estado de Morelos, e irnos al tercer lugar. El que se han perdido casi 100 presidencias municipales. Entre ellas León, Guanajuato. León, Guanajuato. Pero además en Guanajuato ya habíamos perdido en la vez anterior la capital. Ahí había una señal de alerta para los panistas de Guanajuato. En Jalisco, hace 3 años, habíamos perdido, yo dejé las 6 presidencias municipales en manos de panistas de la zona metropolitana, por poner un ejemplo de Jalisco. Y hace 3 años se perdieron las 6. Las 6. Y hoy el PAN no ganó absolutamente nada, hasta el PRD ganó posiciones ahí. Entonces me parece que es serio lo que le está pasando al PAN. Yo espero que haya una actitud no solamente serena y bien intencionada, porque hoy, insisto, veo a muchos de sus dirigentes, al de Durango, por ejemplo, en una actitud de buscar a quién echar la culpa. No, si la ineptitud está en él y en quienes le acompañaron en la toma de decisiones. Y como él, el caso de Durango, muchos. Entonces creo que si no acepta el PAN que se equivocó y que le falló a la gente, incluso yo diría más, el PAN está obligado a ofrecerle una disculpa a los mexicanos porque les falló. Volver a empezar finalmente, Manuel, ¿sigue buscando ese regreso al origen del PAN? No, volver a empezar nació de las entrañas del PAN y con la intención de contribuir a la reivindicación del partido, a regresarlo a su causa original. Tocamos muchas puertas a nivel estatal, a nivel nacional. Buscamos ofrecer nuestros servicios como panistas para ayudar a evitar esta tragedia. Nunca lo quisieron aceptar. No solo eso, se emprendió una persecución contra los panistas que participan en el movimiento Volver a Empezar. Y eso orilló a que en la Asamblea Nacional de Líderes de nuestro movimiento, celebrada en noviembre pasado, decidimos que ya no seríamos un movimiento que pretenda rescatar al PAN, si el PAN no se deja, si el PAN no lo permite. Y decidimos ser un movimiento de vida permanente, un movimiento ciudadano,
no partidista, y a partir de entonces esta expresión ciudadana ha crecido de manera impresionante, porque hay mucha gente que quiere participar, pero no en los partidos. Cuando nosotros dijimos no vamos a trabajar ya con criterio partidista, sino ciudadano, creció de una manera pues impresionante nuestro movimiento. Tenemos nuestra próxima asamblea el 4 de agosto, precisamente para, a partir de la nueva realidad del país, a partir de la nueva composición política y social a nivel nacional, definir las tareas que vamos a asumir como movimiento para ayudarle al país. Manuel, finalmente, antes de despedirnos, ¿cuál es el futuro de Manuel Espino a mediano plazo? En cuanto a política, vida política. En cuanto a vida política, no lo sé. Yo pretendo ya el año próximo, cuando cumplamos 3 años como movimiento, dejar la dirigencia nacional de volver a empezar, seguir participando, seguir colaborando, pero muy importante es decir que desde el movimiento Volver a Empezar construimos una concertación mexicana con líderes de otras agrupaciones, de diversas ideologías, de diversos orígenes partidistas y sociales, y que en esa concertación propusimos un plan que se llama Plan de la Concertación Nacional, que quisimos que lo firmaran todos los candidatos presidenciales. El único que lo firmó, el único que se comprometió a ello fue el que ganó. Entonces, ¿qué sigue ahora? También seguir participando en ese esfuerzo de la concertación mexicana para estar al pendiente de que Enrique Peña Nieto cumpla con sus compromisos firmados con nosotros apenas el pasado 5 de junio. Entonces, ese apoyarlo en la jornada del 1 de julio va también acompañado de esa supervisión de trabajo. De hecho, nosotros no lo apoyamos en la jornada del 1 de julio. Y yo dije a título personal que yo en lo personal votaría por Enrique Peña Nieto, nada más. Pero el movimiento Volver a Empezar no. Hizo un compromiso con el movimiento Volver a Empezar. Hizo un compromiso con el equipo que formamos de la Concertación Mexicana, que hoy agrupa aproximadamente a 700 líderes de todo tipo de liderazgos en 12 o en 14 estados de la República, y nuestra intención es recorrer las 100 ciudades más importantes del país, completarlas de aquí al 30 de noviembre, para que a partir del 1 de diciembre tengamos una fuerza lo suficientemente vigorosa para poder exigir a Enrique Peña Nieto que cumpla con los puntos establecidos en el Plan Nacional de la Concertación Mexicana, que es un plan en beneficio de México y es un plan además que pretende ciudadanizar el esfuerzo gubernamental. A eso estaremos abocados a partir del 1 de diciembre, desde Volver a Empezar y desde la Concertación Mexicana. Manuel, agradecerte el tiempo y la plática aquí en Análisis Político. Con mucho gusto y gracias como siempre. Al contrario, Manuel, mucho gusto. Amigos de Análisis Político, los invitamos a que sigan nuestro programa después de esta pausa comercial.